Buenos días chicos, bienvenidos a Mate Lúdica. Vamos a ver el tema 3.7, paralelismo dados segmentos proporcionales, parte 2. ¿Qué nos dice el problema inicial? En el triángulo ABC se satisface que AD sobre DB es igual a la razón AE sobre EC. Justifica que el segmento DE es paralelo al segmento BC. Trazaremos la recta DE de esa forma. Luego tenemos que, si AD sobre DB es igual a AE sobre EC, también se cumple lo siguiente, que AD sobre AB es igual a la razón de AE sobre AC. Es una demostración parecida a la que vimos en la clase anterior. Ahora, vamos a probar esa afirmación que hemos hecho. ¿Cómo? Bueno, partiremos de la hipótesis. AD sobre DB es igual a AE sobre EC. Luego de eso, haremos el recíproco, es decir, invertir numerador y denominador en ambos lados de la igualdad. Nos queda entonces DB sobre AD es igual a EC sobre AE. Sumaremos un 1 conveniente en ambos lados, buscando siempre llegar a lo que queremos demostrar. Ese 1 yo lo puedo convertir en lo que necesito a conveniencia en cada lado. Por ejemplo, en el lado izquierdo puedo sumar AD sobre AD y en el lado derecho AE sobre AE, y ambos serían unos, ya que está dividiendo la misma cantidad. Ahora, ¿por qué razón? Porque necesito ver el lado completo. Por ejemplo, veamos, hago esa suma y me doy cuenta que como son sumas de fracciones de igual denominador, se deja el denominador y se suman los denominadores. Entonces en la primera estaríamos sumando DB más AD. Y en la segunda estaríamos sumando EC más AE. Entonces al final, ¿qué estamos sumando? Del lado izquierdo tendríamos el segmento AB y del lado derecho tendríamos el segmento AC. Vamos a ver. Nos da AB sobre AD, no debemos olvidar el denominador, es igual a AC sobre AE. Ya casi tenemos lo que queremos demostrar. Pero vamos a aplicar el recíproco para tenerlo exactamente como debe ser. AD sobre AD es igual a AE sobre EC. Eso quiere decir entonces que, por lo que vimos en la clase anterior, DE es paralela a BC. ¿Qué estamos aprendiendo? El teorema sobre segmentos proporcionales en un triángulo. Dice así: en un triángulo ABC, D y E son puntos sobre los lados AB y AC, respectivamente.
Literal A. Si se cumple que AD sobre AB es igual a AE sobre AC, entonces el segmento DE es paralelo al segmento BC. Tenemos el literal B. Si AD sobre DB es igual a AE sobre EC, entonces también la recta DE es paralela a la recta BC. Si nos damos cuenta, es una comparación. En el literal A es la comparación de los lados que no son base del triángulo pequeño con el triángulo grande. Y en el literal B es la comparación de los segmentos del triángulo grande, de los segmentos que no son bases. Estamos con AD sobre DB y AE sobre EC. Entonces eso podemos tomar, porque no necesariamente en un ejercicio van a estar exactamente esas mismas letras, pero recordándonos de cómo es el sentido de la comparación podemos aplicarlo. Veamos el lapicito. Dice, en el triángulo ABC se cumple lo siguiente. Esto me están diciendo que ya se cumple. BD sobre BA, veámoslo ahí en el triángulo, es igual a BE sobre BC. Y además nos dice que CF sobre FA es igual a CE sobre EB. El literal A nos dice, ¿cuál de los segmentos que se forman con los puntos D, E y F es paralelo al lado AC? Justifica tu respuesta. El literal B nos dice, ¿cuál de los segmentos que se forman con los puntos D, E y F es paralelo al lado BC? Justifica tu respuesta. Y el literal C nos pregunta si es DF paralelo a BC. Vamos a ver. Ya que tenemos que BD, vamos a señalarlo, BD sobre BA es igual a BE sobre BC. Si nos fijamos, estamos comparando los lados del posible triángulo pequeño que se forme al cruzar D con el triángulo grande. Entonces podemos aplicar el concepto que acabamos de ver, y eso significa que por la hipótesis, como esto es correcto, entonces DE, la recta DE es paralela a la recta AC. Faltaría ahí trazar la recta DE. Ahora, el literal B. Vamos a ver la otra hipótesis, ya que CF sobre FA es igual a CE sobre EB. Veamos cuáles son los lados. CF, CF sobre FA es igual a CE, que es sobre sobre EB. Ahí tenemos el segundo caso que veíamos en el concepto, y por lo tanto podemos concluir que por la hipótesis FE entonces es paralelo a AB. En el literal A aplicamos el primer caso y en el literal B el segundo caso. El literal C es DF paralelo a BC.
Bueno, no podemos asegurar el paralelismo ya que no tenemos otras razones que nos den en el problema que nos haga saber de que en realidad eso se cumple. Y no puedo yo asumir que los segmentos incluidos para esos dos, DF y BC, pues sus razones sean iguales. No lo puedo simplemente asumir. No tengo de dónde partir. Entonces no se asegura. Bueno chicos, eso es todo. Nos vemos en la próxima.